Mi amor de la infancia se enamoró de una hermosa estudiante de intercambio, inteligente por naturaleza. Temía que lo molestara. Tomó la iniciativa de cambiar de clase y fingió no conocerme. Observé en silencio cómo se llevaba bien con el estudiante de intercambio y no intenté impedirlo. Es solo que todas las noches, al llegar a casa, me escondía sola bajo la colcha y reía a escondidas. Nadie sabía que la razón por la que me acerqué a él al principio fue porque estaba atado a un sistema de aprendizaje. Y resulta que él era bueno estudiando. Simplemente sigue adelante y ten tu relación. Primero me quedo con el primer puesto del grado. Después de que salieron los resultados de los exámenes mensuales, la clase estaba alborotada. En cuanto entré al aula, descubrí que mi pupitre y mi orgullo habían sido colocados juntos a propósito. Mucha gente se burlaba de mí y del orgullo. A Pride no le fue bien en el examen porque estaba enfermo. Según las notas, casualmente estaba arreglado contigo. Ya te habían movido los escritorios. ¿No te conmueve? No dice nada. Debe estar riéndose en secreto. Estas palabras hicieron que todos se rieran a carcajadas. Todos los compañeros de la clase sabían que Pride y yo habíamos sido promovidos de la misma escuela secundaria. Era un genio popular y un estudiante destacado. Aunque era un estudiante lento e introvertido y además de estudiar, una de mis pocas aficiones era aferrarme al orgullo. Solo cuando estaba con él, a veces mostraba alguna expresión. Poco a poco decelle. Empezaron a bromear sobre mí. ¿Te esfuerzas tanto en tus estudios solo para acercarte al orgullo estudiantil más alto? Te digo que te den un mordisco. Pero es solo una metáfora. No te preocupes. Cuando el orgullo entró en el aula, las bromas estaban a flor de piel. Se metió las manos en los bolsillos. Miró los dos escritorios juntos. Y entonces su mirada burlona se posó en mí. Simge. ¿Tanto te apetece ser mi compañero de escritorio? Está bien que otros digan esas cosas. Pero no me digas que de verdad lo crees. Las palabras de Pride fueron especialmente duras hoy. El ambiente animado de la clase se congeló al instante. Y muchos levantaron la vista. Me froté los ojos y también lo miré. Con las cuencas de los ojos rojas. Pride y yo nos miramos. Y entonces se tragó las palabras que tenía en la punta de la lengua. Suspiró y cambió de tema. Está bien. No importa. Pero ya no vengas a hacerme preguntas. Pride hizo una pausa y luego continuó, me han transferido a 3er grado. 3ª clase. Era la clase de la dulce estudiante transferida. No solo era guapa, sino que también tenía notas excepcionales. Se decía que el orgullo tomó la iniciativa de pedir el traslado. De repente se oyeron muchos rumores en la clase. ¿Por qué se cambió de clase de repente? ¿Qué pasa? Simge siempre se aferró al orgullo y lo echó. Si yo estuviera en su lugar, yo también estaría molesto. Además, la estudiante de intercambio tiene buenas notas y es guapa. ¿Qué es Simge comparado con ella? Pride estaba ocupado guardando sus libros y no interrumpió ni explicó nada. De principio a fin. Ni siquiera me miró. El orgullo no era así al principio. Se acercaba y tomaba la iniciativa de preguntarme, ¿no puedes resolver el problema otra vez? Anda, déjame echar un vistazo. No bromeo. Eres muy lento. Solo que no me desagradas. Si tienes preguntas, contáctame. ¿Entendido? Todo cambió de repente después de que llegó Candy, la estudiante transferida. Por sus palabras. ¿De verdad eres tan amigo de alguien como Simge, que tiene un tiempo de reacción larguísimo? Pride no me soportaba por mucho que me mirara. Después de empacar, Pride se fue sin mirar atrás. Me froté los ojos rojos y me quité el bicho que me había entrado. Entonces tardíamente me di cuenta de la aversión que Pride implicaba en sus palabras. Al principio no sentí gran cosa. Pero justo entonces sonó la voz del sistema. Oh, no. Ya no está el compañero de tutoría gratuito. Con esa sola frase. Sentí que el cielo se caía. Sollocé con tristeza. Y cuando volví a mirar hacia arriba.
Me di cuenta de que mis compañeros me miraban de forma extraña. En menos de una hora, el rumor de que no podía parar de llorar por el traslado de Pride se había extendido por todo el curso. Alguien fue a preguntarle a Pride sobre esto a propósito durante el descanso. Simge lloró por tu traslado. ¿Sabes algo al respecto? Yo estaba con mis libros de texto en la esquina del pasillo. Me detuve inconscientemente y miré hacia allá. No muy lejos, Candy acababa de salir de la oficina. Pride bebió un sorbo de agua lentamente antes de apartar la mirada de ella. Si Simge te pidió que me lo dijeras. Y no hace falta. Dile que no siga pastoreando gente. Será molesto después de mucho tiempo. No todos son tan bondadosos como yo. Además, no la conozco tanto como para preocuparme por todo. Su voz no era ni muy alta ni muy baja. Lo suficientemente alto para que la gente alrededor lo oyera con claridad. Los hermosos ojos de Candy se curvaron ligeramente. Antes de entrar a la clase. De repente inclinó la cabeza hacia el pasillo y me miró a los ojos. Y no pudo evitar reír a carcajadas. Pride dijo una vez que Candy se veía muy guapa cuando sonreía. En efecto. Era guapísima. Me quedé allí parado y de repente recordé la primera vez que tuve contacto cercano con Candy. Cuando estaba llevando mi examen para hacerle preguntas a Pride, ella discutía con Pride sin parar sobre una pregunta final que dejó el profesor. Al verme, Candy se echó a reír. ¿Es este el Simge del que dicen que reacciona lentísimo en el grado? Oye. Me han dicho que eres un completo imbécil. ¿Es verdad o mentira? Me quedé en blanco 2 segundos y no supe qué responder. Entonces se giró para mirar a Pride. A menudo se acerca a ti para hacerte preguntas. ¿De verdad se llevan bien? La voz de Candy sonaba a risa y exagerada. Ni hablar. Pride se quedó atónita por 2 segundos. Me miró de reojo y luego dijo con indiferencia, imposible. Desde entonces, Pride se había mantenido alejado de mí a propósito. Yo, que siempre reaccionaba con lentitud, pensé que Pride simplemente estaba de mal humor. Fue solo hasta ahora que me di cuenta. La noticia del traslado de Pride se extendió rápidamente por todo el curso. Dondequiera que iba, había gente que me miraba con aires de satisfacción. Cuando fui a buscar agua con mi vaso, Candy vino por iniciativa propia. Algunos en el curso siempre dicen que tú y Pride tienen una relación inusual. Pero a mí no me parece así. Pride dijo que siempre lo molestabas y que no tenía más remedio que explicarte las preguntas. Después de decir esto, Candy me miró y no pudo evitar reírse. Solo bromeaba. No te lo tomes a pecho. Si tienes preguntas que no entiendas en el futuro, también puedes acudir a mí. Tengo muy buenas notas. ¿Sabes? Dijo Candy y me sonrió. Había visto esa sonrisa en su rostro más de una vez. Cuando Pride dijo por primera vez que no me conocía. Cuando Pride me evitó deliberadamente. Y cuando Pride tomaba la iniciativa de solicitar un traslado, Candy siempre aparecía en esos momentos. Mirándome con una sonrisa. Quizás vino a presumir diciéndome estas cosas ahora. Pero tengo un problema. Cuando pienso en algo, no puedo asimilar otras cosas. Cuando iba a buscar agua, tenía la mente llena de problemas de matemáticas que no entendí en la clase anterior. Así que, mientras Candy esperaba pacientemente mi reacción tras decir esto, tapé con cuidado la bolsa de agua caliente. Levanté la vista lentamente. La miró lentamente. Y luego dijo lentamente: ¿qué? ¿Me estabas hablando a mí hace un momento? Candy se obligó a contener las palabras que tenía en la punta de la lengua y su cara se puso roja como una palanca. Puso los ojos en blanco y se alejó sin mirar atrás. Llevaba su botella de agua. Me rasqué la cabeza desconcertado, y oí la voz del sistema riéndose a carcajadas en mi mente. Ja 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 ja. Anfitrión. Eres muy bueno molestando a la gente. Pero es cierto que reacciono con lentitud. Para los problemas que otros pueden entender inmediatamente en clase, tengo que pensarlos detenidamente durante medio día después de clase. Apenas cumplí con los requisitos mínimos de admisión para ingresar a esta preparatoria.
Ni siquiera mis padres me querían mucho y, en cambio, le dieron todo su amor a mi hermana menor. Mi hermana es inteligente y habla muy bien. Y de hecho, es mucho más simpática que yo. Cuando estaba a punto de rendirme, apareció el sistema, con un tono potente. Me encontró una noche. ¿Quieres tener una mente inteligente? ¿Quieres ser la mejor estudiante del grado que todos se quitan? ¿Quieres convertirte en una joven rica justo después de graduarte de la preparatoria? ¿Quieres participar en una actividad con una recompensa de 50 millones? Con solo dar una orden, te lo traeré todo. Mi mente estaba mareada con estas palabras. Asentí aturdido. Solo después me di cuenta de que algo andaba mal. La recompensa de 50 millones era real. Pero el requisito era ser el mejor estudiante del grado. Si no lo completaba en el tiempo especificado, no solo no recibiría el dinero, pero también sería completamente borrado por el sistema. Desde entonces, tenía la mira puesta en el orgullo. Tenía excelentes calificaciones. Espero progresar con su ayuda. Ahora que lo pienso. Parecía haber malinterpretado el propósito de mi acercamiento. Aunque Pride se había transferido de clase, la mitad de nuestra asignación grupal seguía con él. Cuando fui a buscarlo a la clase 3, no había orgullo en la clase. Varios chicos me vieron y se divirtieron. ¿No es este el pequeño seguidor? ¿Buscas a Pride? No está. Cuando regrese se lo diré. No llores otra vez. Después de decir eso, los chicos se rieron a carcajadas. Apreté los labios y no dije nada. Como no vi a Pride, tomé la iniciativa de buscar su escritorio. Un chico que había estado callado en un rincón se acercó de repente y dijo: «Oye, ¿no había tenido usted bisesión?» «Simge. ¿Por qué no me acompañas? Mis notas también son bastante buenas». Reaccioné con lentitud y me quedé atónito 2 segundos antes de levantar la vista. El chico frente a mí llevaba el uniforme escolar suelto y parecía muy informal. Con un aire un poco rebelde. Lo conocía. Se llamaba Confiable. Uno de los mejores estudiantes del curso. Pero parecía un vándalo. Cuando instalé el sistema de aprendizaje por primera vez, me dio una mala idea. Anfitrión. Tu base es muy pobre. Necesitas encontrar a alguien que te enseñe. Lo pensé detenidamente. Puedes preguntarles a todos los mejores del curso. Quien esté de acuerdo. Puedes elegir a esa persona. ¡Qué idea tan ridícula! Y más ridículo aún fue que yo lo hiciera. Pero como Rilaiebel parecía demasiado vándalo, no me atreví a acercarme a hablar con él. No había muchas razones para elegir Pride. Entre estas personas, solo Pride no rechazó directamente mi solicitud de tutoría. Ahora que Pride ya no está. Rilaiebel vino a mí por iniciativa propia. La voz del sistema explotó. ¡Guau! ¡Qué bien, anfitrión! ¿Qué esperas? Acepta de inmediato. El sistema estaba muy preocupado de que me borraran. Lo pensé y asentí con sinceridad. Oh. Está bien. Lo pensaré. Confiable levantó las cejas. En realidad solo le sonríes. Está bien. Le dio una patada a la esquina del escritorio. Deja de mirar. El escritorio de Pride está aquí. Encontré la tarea en el escritorio de Pride como deseaba. Cuando estaba a punto de volver a mi clase, Pride y Candy regresaron. Candy me detuvo. Y su risa desenfrenada se extendió por toda la clase. Apuesto con orgullo a que vendrías a buscarlo o no. ¿Y de verdad viniste a 3er grado a buscarlo? Para ser sincero, ¿te gusta? Preguntó Pride con desdén. Deja de molestarme. ¿De acuerdo? Candy se rió aún más fuerte. Pride me miró y suspiró. ¿No te dije que no vinieras? Y hasta me perseguiste hasta 3er grado. ¿No te da vergüenza? Aún conservo mi dignidad. Las palabras de Pride entraron en mis oídos una a una. Muchos me observaban. Me quedé paralizado en el acto. Y una sensación de vergüenza sin precedentes casi me ahoga. Moví los labios y dije:
¿Es tan vergonzoso conocerme? Durante este tiempo. Aunque me acerqué a Pride con la intención de recibir clases particulares, también lo consideraba uno de mis pocos amigos de verdad. Escuchar a mi amigo decir la palabra vergonzoso. Con mis propios oídos. Aunque reaccionara con lentitud y estupidez. No pude evitar sentirme un poco emocionado. Candy se echó a reír. Sí. El orgullo dijo que cuando te vuelvas más inteligente, podrás volver a hablar con él. Es confiable. ¿Quién estaba a mi lado? Pateó la mesa y estaba a punto de hablar. Levanté la mano y le tiré la tarea a Pride. No estoy aquí para hablar contigo. La maestra me pidió que te trajera la tarea. Pride giró la cabeza y se quedó atónito al recibir el golpe. Se agachó para recoger la tarea y dijo con voz débil, entonces, gracias por su amabilidad. Le explicaré la tarea al profesor luego. Ya puedes irte. Miré a Pride en silencio durante 2 segundos y luego me di la vuelta y salí de la clase 3. Después de ese día, casi nunca me acercaba a la clase 3. El aula después de clases estaba desierta. Mientras me concentraba en los ejercicios, de repente, una mano golpeó mi escritorio. Levanté la vista y me encontré con el rostro de Reliable, que parecía bastante intimidante. Daba la impresión de ser un vándalo poco fiable. Pero sus palabras fueron sorprendentemente sinceras. Tras pasarle un cuaderno con indiferencia, Reliable empezó a analizar. He visto tus calificaciones. Tienes tendencia a ser parcial con ciertas materias, pero últimamente por fin te has puesto al día con lo básico. He resuelto varios tipos de preguntas incorrectas típicas. Domina estas primero durante este periodo. Tómate tu tiempo. Hay mucho margen de mejora en la etapa posterior. En general, no es un gran problema. Abrí el cuaderno. La letra era clara y pulcra. Estaba lleno de un plan de estudio hecho especialmente para mí. Me quedé atónito al instante. Pensé que lo de ayudarme a estudiar era solo una broma. No esperaba que hablara en serio. El sistema también exclamó. Oh, buen chico. No está mal, no está mal. Es el indicado para dar clases particulares. Más tarde. Reliable venía a menudo a clase para supervisarme con mis tareas después de la escuela. Es solo que era después de la escuela. Muy poca gente lo veía. Cuando iba de vez en cuando a 3er grado a buscar a Reliable, el orgullo parecía evitarme como la peste. Por miedo a que me acercara a él como antes. Si de verdad no podía evitarme. También frunciría el ceño y me diría que fuera menos a menudo. Dije con calma que no estaba aquí para buscarte. Obviamente Pride no lo creyó. Candy se rió a carcajadas junto a él. Las excusas de Singe son tan torpes que resultan tiernas. Cuando Reliable no estaba disponible ocasionalmente. También les pedía a algunos de sus amigos que vinieran a darme clases particulares. Todos eran personas muy alegres. Había una chica despreocupada llamada Bree que me causó una impresión muy profunda. Recuerdo que era el primer mes del examen después de las clases de transferencia de Pride. Todos decían que mis calificaciones se desplomarían sin Pride. Pero cuando salieron las calificaciones, se quedaron atónitos. No solo no bajaron mis notas, sino que mejoraron muchísimo. Después de la escuela, Reliable y su grupo vinieron. Bree me subió al hombro y estaba aún más feliz que yo. ¿Qué tiene de bueno Pride? ¿No podemos prescindir de él? Después de llevarme bien contigo, me pareces muy simpático, sobre todo simpático. Créeme, con tu entusiasmo por aprender, no hay problema en superar a Pride. Y a esa estudiante de intercambio que siempre presume de sus buenas notas. Pongámosla en su lugar. ¿De acuerdo? Reliable me miró y sonrió. Felicidades. Has progresado notablemente. ¿Quién se atreve a decir que eres estúpido? Después de que terminaron de hablar, varias personas a su alrededor aplaudieron. Genial. El hermano confiable tiene razón. El sistema también se unió a la diversión. Anfitrión, ¿has notado que tu progreso de aprendizaje es más rápido, y ya no hablas despacio? Voces de todas partes me inundaron los oídos. Me quedé atónito al instante.
Sentí una vitalidad que nunca antes había experimentado. Después de que Pride se cambiara de clase, su relación con Candy se fue estrechando poco a poco. Se pasaban notas a escondidas en clase y discutían dónde jugar después de clase. Siempre estaban juntos como una pareja. Yo también estaba ocupado. Ocupado memorizando libros. Ocupada haciendo ejercicios. Ocupada riéndome a escondidas al mirar la boleta de calificaciones cada noche al llegar a casa. El día que Pride y Candy confirmaron su relación. No fui a la escuela. Lilaibel y su pandilla estaban tan preocupados que corrieron bajo la lluvia hasta mi apartamento alquilado cerca de la escuela después de clase. No oí que llamaran a la puerta varias veces. La impaciente Brie sacó directamente la llave de repuesto que le di antes y abrió la puerta. Después de abrirla, me vieron tumbada en la cama con un parche para bajar la fiebre. Mi celular sonando. Hoy es un buen día. Mirando la boleta de calificaciones en mi mano y todavía sonriendo. Confiable se apoyó en la puerta. Jadeando. Con una expresión complicada en el rostro. Brie se desplomó en el sofá. Pensé en ti. Olvídalo. Eres realmente increíble. Algunos hermanos también miraron al cielo sin palabras. Lilaibel se acercó para asegurarse de que estaba bien. Entonces me di un golpecito en la frente. No estudies así. Te vas a desmoronar. Asentí superficialmente. Pero lo olvidé en cuanto me di la vuelta. Era el primero en llegar a clase todos los días. Y también el último en irse. La diligencia compensa la torpeza. Al que madruga, Dios lo ayuda. Es la única manera que se me ocurre. En palabras de Lilaibel, si no se te da bien, practica más. Todo tipo de exámenes y palabras despertaron incontables noches de estudio intenso. En el silencio el sistema aparecía de vez en cuando y decía algunas palabras. Solo unas frases. 1. Tus notas han mejorado de nuevo. Anfitrión. 2. Anfitrión. ¿Por qué siento que te has vuelto un poco más inteligente? Sonreí levemente y no dije nada. Esta férrea determinación por estudiar con ahínco asustó a muchos en la clase. A mis espaldas. Todos se preguntaban si estudiaba con tanta desesperación por el orgullo. Una vez. Cuando avancé en el examen por primera vez, Pride hizo un acuerdo público conmigo, si algún día lograba estar entre los 20 mejores de la clase. Aceptaría una condición mía. Para mí en ese momento era casi imposible entrar entre los 20 mejores. Así que, durante mucho tiempo después del acuerdo, no lo cumplí. Después del último examen. De repente me di cuenta de que mi calificación estaba en el puesto 20. Ese día, muchos de los que esperaban mis chistes en la clase guardaron silencio. Con la boleta de calificaciones en la mano, aún sentía una sensación de irrealidad. Desde niña. Ninguno de los familiares ni amigos que me vieron me tachó de tonto. Pero así y todo, logré colarme entre los 20 mejores en esta preparatoria tan competitiva. Sostuve la boleta de calificaciones y la miré una y otra vez durante un buen rato. Y no pude evitar reírme. De noche. Después de estar en la cama riéndome un buen rato, no pude evitar enviarle un mensaje a Lilaibel. Pero le daba pereza escribir. Así que acaba de hacer una llamada. Su voz era perezosa. ¿Estás tan feliz solo por estar entre los 20 mejores? ¿No aspiras al primer puesto del curso? Sí. Lo pensé varias veces antes de decirlo en serio. Gracias por ayudarme tanto durante este tiempo. Para expresar mi gratitud, quiero darte un pequeño regalo mañana. Quizás porque hablé formalmente contigo. Lilaibel guardó silencio durante 2 segundos al otro lado del teléfono. Y finalmente no pudo evitar soltar una carcajada. Siguió sin decir nada. Pero su risa llegó a mis oídos una tras otra. Me cubrí la cabeza con la colcha y no pude evitar reírme. Es muy bonito tener amigos. En el pasado. Aunque siempre molestaba a Pride, nunca nos habíamos llevado tan bien. Pensándolo bien, nunca hubo una relación de calidad entre él y yo. El orgullo nunca me consideró un verdadero amigo. Al día siguiente después de clases, preparé mi mochila temprano.
Tomé el regalo que tenía preparado y esperé a Rilaiebel en la puerta del colegio. Pero Pride me detuvo. Era la primera vez que Pride venía a buscarme desde que se cambió de clase. Había estado ocupado con sus romances todo el tiempo. Y solo aturdido, se dio cuenta de que mis notas habían mejorado muchísimo. Su mirada se posó en las comisuras de mis labios sonrientes. El orgullo tenía una expresión complicada en su rostro. ¿Tan feliz estás solo por estar entre los 20 mejores? Me quedé atónito con la pregunta. ¿Por qué no puedo ser feliz? Pride se quedó ahogado por un momento. No se veía bien y dudó varias veces, pero no pudo decir nada. Finalmente me dirigí a Appleway. Cuando estaba a punto de hablar, até mi mochila y lo interrumpí. Ya es hora. Tengo algo muy importante que hacer. Si hay algo podemos hablarlo la próxima vez. Orgullo. Su discurso se había estado gestando durante mucho tiempo, pero fue interrumpido repentinamente. Tenía el rostro oscuro. Me miró inmóvil. Se rió con rabia. ¿De verdad no sabes de los rumores de un curso o finges no entender? El tiempo apremiaba. Así que asentí superficialmente con un no y me di la vuelta para irme. Al segundo siguiente, Pride me agarró de la muñeca. Simge. Suspiró 2 veces antes de mirarme. Te dije hace mucho tiempo que hay alguien que me gusta. No pienses más en planear nada. Aunque saques el primer puesto, no cambiaré de opinión. Así que guárdalo. Considera lo que dije antes como una tontería. ¿Puedes dejar de pensar en todo tipo de cosas desagradables para molestarme? Me quedé atónito. Y mi mente se quedó en blanco por unos segundos. ¿Crees que me esfuerzo mucho en estudiar por ti? Pride rió. ¿Verdad? Su mirada recorrió la pequeña caja de regalo que tenía en la mano. Desde una posición superior, me miraba hacia abajo. Te esforzaste mucho para entrar en el top 20, ¿no es por ese acuerdo casual que hice? ¿Y este regalo? ¿No es un agradecimiento de mi parte? Me impactaron sus palabras. En cuanto terminó de hablar. De repente una carcajada vino desde atrás. Ja ja ja. ¿No tienes vergüenza? Pride miró hacia atrás y su rostro se volvió frío al instante. Desde que se cambió de clase, él y Rilaiebel se habían desagradado y habían tenido muchos conflictos. Miró fríamente hacia allá y se burló. ¿Qué? ¿Tiene algo que ver contigo que esté hablando con Simge? ¿Cómo no iba a tener relación? El difunto Rilaiebel tomó el regalo en mi mano. Miró a Pride y dijo palabra por palabra, muy claro, disculpe. Este regalo. Simge me lo preparó. La mirada de Pride se posó en la mano donde lo tomó. Con una sonrisa forzada. Para ti. ¿Cuál es tu identidad? ¿Por qué crees que te dará un regalo a ti en lugar de a mí? Orgullo lo dijo con seguridad. Obviamente. Hasta ahora. Él seguía pensando que alguien como yo no podía hacer amigos aparte de él. Después de decir eso, se giró para mirarme y me pidió confirmación. Simge, este regalo es un regalo de agradecimiento que me has preparado. Tras decir esto, Pride miró a Rilaiebel. Como si esperara que lo dijera y luego viera a Rilaiebel recibiendo una bofetada en el acto. Miré a Pride y no pude evitar reír. Esta risa hizo que Pride frunciera el ceño lentamente. Lo miré y le pregunté con curiosidad, ¿por qué crees que te prepararía un regalo? La sonrisa de Pride se congeló en sus labios. Quedó atónito en el acto. Mirándome fijamente inmóvil. Y su rostro poco a poco se volvió feo. Conociendo a Pride desde hacía tanto tiempo. Era la primera vez que veía esa expresión en su rostro. Su nuez se movió. Al cabo de un rato. Abrió la boca con una mirada compleja e incrédula. ¿Qué significa? ¿Es este regalo realmente para Rilaiebel? Como para demostrarlo aún más. Rilaiebel guardó el pequeño regalo en su bolsillo frente a él y luego miró a Pride con las cejas enarcadas. En la puerta de la escuela después de clases. La gente entraba y salía. Muchos miraban. La cara de Pride se puso completamente negra.
Así que todos tus esfuerzos recientes no se debieron a nuestro acuerdo para estar entre los 20 mejores. Mi silencio dio la respuesta. Respiró hondo. Como si no pudiera aceptarlo. Así que desde el principio. Nunca pensaste en mí. ¿Y este regalo? Tampoco planeabas dármelo, decía Orgullo. Cuanto más incrédulo se sentía, me miró fijamente. Sanjee. ¿Cómo pudiste darle un regalo a alguien que no fuera yo? ¿Por qué debería darte un regalo? Me pareció muy extraño. ¿No me acabas de decir que me alejara de ti y que no te molestara? ¿Por qué te enojas ahora que descubres que el regalo no es para ti? Orgullo se quedó en silencio de repente. Ni siquiera sabía por qué estaba enojado. Pero cuando vio que el regalo de Sanjee no era para él, inexplicablemente sintió una sensación de inquietud. Era como si algo se le hubiera escapado de las manos. A Rilaiebel parecía gustarle especialmente ver a Pride perder la compostura. Entrecerró los ojos y sonrió felizmente 2 veces. Está enojado porque está avergonzado y enojado. El orgullo se enfureció aún más. Dejó de darle vueltas al regalo y en cambio corrió hacia Sanjee, el confiable. ¿Por qué andas con alguien como Rilaiebel ahora? ¿Sabe que fuma y pelea? En ese momento Pride se detuvo un segundo, luego frunció los labios y dijo, aunque estés enfadado conmigo. No tienes que elegir a alguien como Rilaiebel para dar clases particulares. ¿Verdad? En cuanto terminó de hablar, el cuerpo de Rilaiebel a su lado se tensó por un instante. Miré a Pride y por primera vez me alegré de no haberme convertido en su amiga de toda la vida. Como sean mis amigos no es asunto tuyo. Confiable no se quedará de brazos cruzados cuando me molesten y no pensará que es vergonzoso tener una amiga como yo. Orgullo. ¿Qué derecho tienes a juzgarlo? Orgullo se quedó atónito por unos segundos. Abrió la boca, pero por primera vez no pudo decir nada para rebatirme frente a mí. Antes de irme, me giré para mirarlo. Orgullo. En serio, en serio. Llevo mucho tiempo queriendo decirte que no solo eres demasiado confiado, sino que también eres muy malo. La voz de Pride llegó desde atrás. ¿Cómo te atreves a hablarme así? No escuché lo que Pride dijo después. Ni quería escuchar. Pero después de decir estas palabras. Confiable suspiró aliviado. Me alegra mucho que puedas decir eso. ¿Por qué? Giré la cabeza y vi que Confiable parecía estar de mucho mejor humor que antes. Pero no respondió a mi pregunta. Me acerqué a él y seguí insistiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Rilaiebel no tuvo más remedio que dejarse llevar por mí y cambiar de tema bruscamente. Sin embargo, siento que eres un poco diferente. ¿Por qué? Al enfrentarme a Rilaiebel, siempre me distraía con facilidad. ¿Qué ha cambiado? Antes te tomaba al menos 3 minutos reaccionar a esas palabras. Y ni hablar de poder replicar a Pride. Lo pensé y lo dije con sinceridad. Quizás tengo una mente más inteligente. Confiable no entendió lo que dije. Y el sistema se echó a reír. Después de esa reunión, el orgullo nunca volvió a buscarme. Simplemente siempre estaba rodeado de amigos. Cuando levantaba la vista, siempre podía ver la figura de Pride no muy lejos. Estaba parado en la esquina. Me observaba en silencio. Y sus ojos inquisitivos y desconcertados se posaban en mí una y otra vez. Brie mordía una piruleta y me dio una palmadita significativa. Parece que alguien te espía. Ni siquiera levanté la vista. No sé qué pretende. No hace falta adivinar. Brie mordió el dulce de golpe. Solo se siente amargado y pierde la compostura al verte mejorar cada vez más. Oí que cuando le diste un regalo a Rilaiebel, se paró frente a ti. Es muy gracioso. No pensaría que es tan importante para ti, ¿verdad? Arqueé las cejas y volví a mirar hacia arriba. Ya no veía la figura de Pride. Pero en cambio vio a Candy en la posición donde él había estado. Parecía tener curiosidad por saber por qué Pride estaba allí aturdido. Cuando se quedó allí y miró a su alrededor. De repente me miró a los ojos. Candy se quedó atónita. Era fácil reconocer cuando estaba enojada.
Cuando sus hermosos ojos se entrecerraron, significaba que estaba de mal humor. Estaba triste. Pero Brie estaba feliz. Brie chasqueó los dedos. La pareja espía. No tienen nada más que hacer. ¿Vinieron a ver a nuestra Simji? Sé que se ha vuelto mucho más excelente. Pero no hay necesidad de que vengan a verla así. Con solo esta frase. Candy también perdió la compostura. Su altiva personalidad no podía tolerar que alguien que antes era mucho peor que ella la alcanzara. Así que se acercó. Tomó mi cuaderno con la mano. Echó un vistazo casual a las densas notas. Y luego se rió. Porque antes era lento para aprender. Solía anotar en el cuaderno los conocimientos que no recordaba. Con razón tus notas han subido tan rápido. Simji. Has trabajado duro para estar entre los 20 mejores. ¿Verdad? ¡Qué lástima! Candy inclinó lentamente la cabeza y recuperó su aire de superioridad. Aunque te esfuerces tanto, todavía te llevo varios puestos por delante. Escuché que tu meta sigue siendo ser el mejor estudiante del grado. Candy se rió. ¿No lo entiendes? Hay cosas que no se logran solo con esfuerzo. Necesitas talento. Lo siento. Soy un poco directo al hablar. Quizás después de pasar mucho tiempo juntas todos los días. Teníamos un inexplicable entendimiento tácito al tratar las cosas. Los hermosos ojos de Candy se curvaron ligeramente cuando Bree y yo le lanzamos un libro de texto, respectivamente. Candy gritó cuando la golpearon. Bree estaba impaciente. Señora. ¿Estás loco? ¿No sabes cuánto han bajado tus notas últimamente? ¿Talento? No tienes ningún talento. Si lo tuvieras, ¿por qué no fuiste a la clase de genios en la Universidad de Tinsua o la Universidad de Pekín? Sin embargo, la mirada de Bree se posó en Candy y la observó de arriba a abajo durante unos segundos. ¿Y si Simji de verdad se lleva el primer puesto? ¿Qué tal si te arrodillas y te disculpas? Confiable parecía un vándalo. Y, de hecho, lo era. Y la mayoría de sus amigos no tenían buen carácter. El rostro de Candy se ensombreció. Y no respondió. Se dio la vuelta y se fue. Antes de irse, seguía mirándome con reticencia. Tras regresar a clase, Candy y Pride tuvieron una fuerte discusión. Esta vez, la pelea fue especialmente feroz. Ambos separaron sus escritorios con frialdad, sin ninguna intención de ceder. Los resultados de los exámenes salieron por la tarde como de costumbre. Mucha gente estaba ansiosa por llegar a la oficina antes de que les anunciaran. Querían saber las respuestas con antelación. En ese momento, de repente un grito de sorpresa estalló en el pasillo. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Simji. ¿Está entre las 3 mejores del grado? ¿Quién? ¿De quién hablas? ¿No acaba de progresar muchísimo y entró entre las 20 mejores la última vez? ¿Te equivocas? Claro. Tercera del grado. A solo 3 puntos del primer lugar. Simji, ¿cómo lo hizo? El pasillo se volvió un caos repentino. Solo Candy mantuvo la calma entre la multitud y puso los ojos en blanco. ¿Qué tiene de bueno quedar de vez en cuando entre los 3 primeros del grado? Alguien no pudo evitar murmurar. Pero esta vez ni siquiera estás entre los 10 primeros. A Candy le dieron donde más le dolía. ¿Necesito que me lo digas? Cuando fui a buscar a Brie, me encontré con Pride en la puerta. Habían pasado muchos días desde la última vez que hablé con Pride. Esta vez, la noticia de las calificaciones causó un gran revuelo. El orgullo levantó la vista. Y sus ojos se posaron en mí con una expresión indescriptiblemente compleja. En el pasado, cada vez que me veías aparecer en tercer grado, Orgullo siempre fruncía el ceño y me preguntaba con impaciencia, con insatisfacción en los ojos, por qué estaba allí otra vez. Esta vez, cuando inconscientemente abrió la boca, alguien que venía corriendo por detrás lo empujó a un lado. Brie entró como un torbellino. Un buen perro no se interpone. Pride quedó a un lado y su rostro palideció por un instante.
Se quedó paralizado y levantó la vista lentamente. Parecía que finalmente se dio cuenta de que yo no estaba allí para buscarlo. En mi cumpleaños. Nevaba un poco. Delilah y los demás reservaron una pastelería cerca de la escuela e insistieron en que soplara las velas y pidiera un deseo. ¿No aspiras al primer puesto del curso? ¿Cómo no vas a pedir un deseo? Llevaba un gorro de cumpleaños y estaba rodeada de ellos. Las velas parpadeantes proyectaban luz y sombras en los rostros de todos. En los últimos 17 años. Podría contar con los dedos de una mano las veces que había celebrado mi cumpleaños. Esta fue la primera vez que tanta gente lo celebró por mí. Cerré los ojos y pedí un deseo en voz baja. Entonces apagué todas las velas de un soplido. Pero cuando volví a abrir los ojos, mis cuencas estaban claramente rojas. Bree estaba orgulloso. Mira qué feo es este pastel. Delilah lo hizo él mismo. No sabes cuánto tiempo estuvo jugueteando con este pastel feo. Confiable interrumpido a tiempo. No me hagas parecer tan tonto. ¿De acuerdo? Risas y voces se fundieron. Me quedé entre ellos con la nariz irritada y de repente rompí a llorar a gritos. Mi llanto interrumpió su conversación. Bree se quedó atónita unos segundos. En lugar de consolarme al principio, sacó rápidamente su móvil del bolsillo y murmuró algo. ¡Qué foto tan rara y fea! Tengo que quitarla. En cuanto dijo esto, le recordó a mucha gente. Cuando lloraba a gritos, se me escaparon innumerables destellos. Delilah me abrazó de inmediato. A muchos no les gustó su gesto e insistieron en acercarse a tomarse fotos. Estaba en sus brazos. Me escondí mientras me secaba torpemente las lágrimas con el puño de la manga de Delilah. La risa de Delilah provenía de encima de mi cabeza. Él también se escondía torpemente. Riendo mientras decía, bueno. No faltarán fotos feas de nosotros juntos. Había risas y ruido en mis oídos. Y el sistema también se esforzaba por cantarme una canción de cumpleaños desafinada. La nieve seguía cayendo fuera de la ventana. Pensé. Probablemente nunca olvidaría este cumpleaños. Cuando la alegría se acababa. Bree ya estaba cansado. Estaba sentado en mi asiento cuando de repente metieron una caja en la palma de la mano. Al abrirla, había una pulsera particularmente hermosa dentro. La mirada de Delilah se suavizó. Me miró y dijo con seriedad. Simge. Sé feliz cada día. Probablemente porque hacía demasiado calor en la habitación. Sentí que toda mi cara se calentaba rápidamente. Mi corazón latía inexplicablemente más rápido. Nervioso, volví la vista hacia la ventana. Ya estaba oscuro afuera. Una pequeña luz estaba encendida afuera de la puerta. Proyectaba una cálida luz ovalada y una sombra sobre la nieve. Miré hacia arriba. Y entonces me encontré con la mirada de alguien. A través de la ventana. Vi a Pride. Estaba allí de pie en silencio. Con una capa de nieve sobre los hombros. Sus ojos me observaban desde lejos. No sabía cuánto tiempo llevaba allí parado, notando mi mirada. Dio un paso adelante. Como si quisiera decir algo. Aparté la mirada rápidamente y la aparté con indiferencia. Unos días después, Pride me detuvo. Parecía que Pride se preocupaba mucho por mi cumpleaños. Su mirada era sombría. Y sus palabras sarcásticas. Ahora mucha gente celebra tu cumpleaños por ti. Simge. ¿Cómo te sientes? Recuerda al principio. Solo estaba yo a tu lado. Anoche me quedé despierto hasta tarde para practicar preguntas y tenía muchísimo sueño. Bostecé. ¿Qué quieres decir? Esa noche. Me viste claramente. ¿Por qué fingiste no verme? Sabes que yo también me preparé. A mitad de sus palabras, se detuvo de repente. ¿Preparado? Me reí burlonamente. ¿Será que me preparaste un regalo? Curiosamente. Justo ahora. Pude ver un poco de decepción en su rostro. Pride me miró. Habíamos acordado que te acompañaría en tu cumpleaños. ¿Lo has olvidado?
Parecía que sí hubo tal acuerdo. Pero, ¿quién lo tomaría en serio ahora? Sí. Lo olvidé. Asentí con elegancia. Cuando estaba a punto de irme, Pride me agarró la muñeca. Me miró fijamente. Un poco enojado. Simge. Estás fingiendo tener muchos amigos. ¿Te atreves a decir que no estás presumiendo delante de mí? Sabes claramente que no me llevo bien con gente confiable. Así que le pediste a propósito que te diera clases particulares. Durante tanto tiempo. Sigues enfurruñado porque tomé la iniciativa de cambiarme de clase. Esas palabras me quitaron el sueño. No lo podía creer. Orgullo. Deberías tomarte un tiempo para despejar tu mente. De hecho, antes solo tenía al orgullo como amigo. Pero todo eso quedó en el pasado. Ya no soy el tímido Simge que solo sabía seguir al orgullo. Antes de irme, la voz de Pride resonó a mis espaldas. Simge. Ya no tengo nada que ver con Candy. No me gusta verte juntarte con gente confiable. Así que... ¿podrías alejarte de él? Me tapé los oídos y recité en silencio. No escucharé. No escucharé. Es como una vieja tortuga regañona. La ruptura entre Pride y Candy fue un desastre. Se pelearon. Candy tiró todo lo que Pride le dio a la basura de una vez. Tus cosas son tan basura como tú. Pride no mostró mucha emoción y solo respondió débilmente con un Los ojos de Candy estaban rojos de ira. ¿Te ríes? ¿No fuiste tú quien se distanció de Simge primero? ¿Y ahora para quién finges? ¿Acaso te necesita? Las palabras de Candy siempre eran particularmente hirientes. ¿No crees que eres muy importante para Simge? ¿No te arrepientes solo porque es diferente? Si todavía fuera la Simge de antes, serías así. Pride finalmente la miró y dijo con firmeza, soy diferente a Simge. Brie estaba mordiendo una piruleta y tarareando una melodía hoy. Es un buen día, y muy apropiado. Después de mi cumpleaños, volví a mi vida de ir de un lado a otro. Pero era un poco diferente a esta vez. Algunos notaron que Pride empezó a acercarse a mí con frecuencia. Traía el desayuno. Exámenes. Y cuadernos. Siempre me los entregaba antes que Ari Laibel. Parecía que se había convertido en el orgullo que me cuidaba en todas partes como antes. Solo que cada vez que se enfrentaba a Ari Laibel, sus cejas se arqueaban una y otra vez. Demostrando claramente su disgusto, tiró a un lado con naturalidad el desayuno que Ari Laibel puso en mi escritorio y lo reemplazó con el suyo. Ya te lo dije. No siempre andes con gente como Ari Laibel. Levanté la vista irritado, y pateé sus cosas a 10 metros de distancia. ¿Quién te permitió tocar las cosas que Ari Laibel me dio? La cara de Pride se congeló. Se enojó de nuevo. Simge. ¿Tienes que enojarte conmigo a propósito? Ahora que he vuelto. ¿Por qué sigues juntándote con Ari Laibel y los demás? ¿No podemos volver a ser como antes? Quizás dependí demasiado de Pride en el pasado. Lo que le hizo creer que no podía prescindir de él. Siempre pensó que todos mis esfuerzos eran gracias a él. ¿Y que me acerqué a Ari Laibel por su partida? ¿Debería agradecerte solo porque has vuelto? ¿Quién te crees que eres? ¿Por qué tengo que estar contigo? La cara de Pride se veía fea. ¿Pero no fuiste tú quien se me acercó primero al principio? Lo miré en silencio durante 2 segundos y de repente quise saber qué cara pondría Pride cuando le explicara el propósito de acercarme a él en persona después de completar la tarea. La intensa vida de la segunda mitad del último año fue silenciando poco a poco todo el ruido. Las preguntas aburridas llenaban cada minuto de los descansos entre clases. En el ambiente silencioso. Se publicaron los resultados del examen. Cuando vi el nombre Simge, no pude identificar mi estado de ánimo. Tuve un partido y muchas veces pensé en cómo me sentía cuando realmente conseguía el primer puesto. Pero cuando llegó ese momento parecía estar mucho más tranquilo de lo que esperaba. Quizás los esfuerzos durante este periodo habían dado frutos en mi corazón. O quizás mis emociones ya se habían entumecido día tras día. Lo admito. Todo este viaje había sido muy duro.
Pero, en general, finalmente respiré aliviado. La voz del sistema, llorando de alegría, gritó en mi mente. Ajá. Hoy es un buen día. La espada que pendía sobre mi cabeza por fin fue derribada. Mucho tiempo después, al recordar este día, solo recordé que Rilaiebel parecía aún más feliz que yo. Bree parloteaba sin parar. Candy simplemente desapareció. Se quedó sentada en silencio en el aula todo el día y no salió. Lo escuché durante la clase de autoaprendizaje vespertina. Lloró en el escritorio por sus malas calificaciones. Y la expresión de Pride estaba extremadamente distorsionada. Probablemente quería felicitarme. Pero estaba tan reticente que no quería abrir la boca. Simplemente me miró y suspiró suavemente. Simge, has cambiado mucho. Probablemente porque conseguí los 50 millones que ganaste. Estaba de muy buen humor y asentí. ¿Qué tiene que ver contigo? Tienes que hablarme así. La reticencia en las palabras de Pride era particularmente evidente. ¿No fuiste tú quien acudió a mí por iniciativa propia al principio? ¿Te atreves a decir que no te gustaba? Cuando se mencionó este asunto. Me quedé atónito unos segundos. Luego me giré para mirar a Pride y le dije, ¿sabes por qué acudí a ti por iniciativa propia al principio? Porque tenías buenas notas. Orgullo. No seas tan egocéntrico. El orgullo se quedó atónito en el acto. También lo repitió. ¿Buenas notas? ¿Fue esa la única razón por la que viniste a verme al principio? Sí. Tuvimos una sesión bastante amplia. Fue solo porque sacabas buenas notas. Le sonreí y le respondí como siempre. Los compañeros de curso decían que no podía vivir sin ti. Solo escúchalo y no te lo creas. ¿De acuerdo? El rostro pálido de Pride fue palideciendo poco a poco. Se quedó paralizado un buen rato. Finalmente rumbo a Selbray. Me miró. Apretó los dientes y me dijo palabra por palabra. Simge. No lo creo. Oh, no es asunto mío. Cuando les enviaron las calificaciones a mis padres. Ellos, que siempre habían sido indiferentes. También me demostraron su cariño por un instante. Pero cuando la cara de mi hermana se puso fea y las de mis padres se incomodaron por un instante, fueron rápidamente a consolarla. Afortunadamente, Genin Posilvayansai. Hacía tiempo que no esperaba nada de ellos. Con los 50 millones de yuanes en mano. No había nada de qué preocuparme en ese momento. Ya tenía un plan. Después del examen de admisión a la universidad. Me llevaría a un Brie confiable. Tuve una sesión bastante amplia. Y ellos en un viaje de lujo para relajarse. Milagrosamente. Tras completar la tarea. El sistema no se fue. Estaba llorando con mocos y lágrimas. ¡Guau! Soy un sistema tan encantador. No soporto separarme de ti. Así que se quedó así. Con la tarea cumplida, el examen de ingreso a la universidad también entró en cuenta regresiva. Después de tanto esfuerzo. No había motivo para relajarse en ese momento. El día del examen de admisión a la universidad, el cielo estaba sombrío. Con un trueno, terminó oficialmente. La lluvia duró varios días. Al salir de la sala de exámenes, la lluvia amainaba, pero seguía cayendo. El repiqueteo de la lluvia parecía ocultar por completo mi vida en el instituto. Pride salió enseguida. Sostuvo un paraguas y se quedó en la puerta esperándome. Cuando me vio, sus cejas se relajaron. Justo cuando estaba a punto de acercarse, alguien se acercó aún más rápido. Brie corrió hacia mí sin siquiera abrir el paraguas. Se acabó. Voy a tener una celebración alocada durante 3 días y 3 noches. Detrás de ella estaban Rilaiebel y su grupo. Rilaiebel se acercó lentamente y también me sonrió. Algunos se acabó. Sostuve la mirada de Rilaiebel y sonreí. Se acabó. Confiable. En cuanto dije esto, Brie me agarró por el cuello sin piedad. Ella preguntó, ¿qué quieres decir? ¿Por qué le respondiste primero? Brie era muy fuerte. Me atraganté y tosí. Suplicando clemencia.
Al segundo siguiente Rilaiebel me detuvo. Se paró frente a mí, sonriendo y bromeando. Está bien. Está bien. Perdónala esta vez. Confiable. ¿Por qué siempre me consientes? A mitad de sus palabras, Brie se detuvo de repente. Su mirada penetrante me recorrió de arriba a abajo y luego se posó en Rilaiebel. Las alarmas sonaron en su mente. Algo anda mal. Chicos. Algo anda terriblemente mal. Parece que alguien va a traicionar a nuestro único club. En cuanto se dijeron estas palabras, la pandilla de Rilaiebel, siempre ansiosa por ver la diversión, se puso alerta. Confiable. Sus pensamientos quedaron expuestos. Rió aún más feliz. Dio un paso atrás mientras decía, ay ay. Esto no está bien. Parece que un grupo me va a dar una paliza. Brie y su pandilla nos rodearon. El enemigo nos superaba en número. Y la situación era grave. Me puse nervioso. ¿Qué debíamos hacer? Antes de que pudiera terminar mis palabras. Al segundo siguiente sentí un toque cálido en la palma de la mano. De repente Rilaiebel me sujetó la mano con firmeza. Me quedé atónito por un segundo. Cuando recuperé el sentido, descubrí que Rilaiebel me guiaba y corría hacia adelante. Se oían sonidos de gente persiguiéndonos desde atrás. La suave brisa con lluvia ligera me daba en la cara. La cadena de plata en mis muñecas pesaba y tintineaba. En medio del ruido me pareció oír la confesión de alguien. Se mezcló con la lluvia torrencial y me llegó a los oídos. Quizás algo dejé. ¿Te quieres enamorar? En la boda, la pequeña admiradora de mi novio apareció con la barriga un poco abultada. Dijo que estaba embarazada y le exigió a mi novio Titus que le diera una explicación. De lo contrario, se llevaría al niño y morirían juntos. Tras 10 años persiguiéndolo, finalmente lo logró. Tito salió corriendo tras ella. En un hotel de 5 estrellas lleno de huéspedes, el maestro de ceremonias tomó el micrófono y preguntó en voz alta, Titus, ¿estás dispuesto a casarte con Lily? Ya sea en la riqueza o en la pobreza, en la salud o en la enfermedad, permanecerás a su lado y no la abandonarás hasta la eternidad, cuando más te necesite. Hoy Titus, con su atuendo formal, lucía especialmente elegante y gentil. Su mirada se posó en mí, llena de ternura. Sostuve su mirada. Me tomó la mano y me susurró al oído, toma tu mano y envejeceremos juntos. Luego tomó el micrófono y dijo en voz alta a todos los que estaban debajo del escenario, lo haré. De repente se atragantó con la palabra, lo haré. Vi cómo se le subía la nuez. De cerca su tez se veía muy mal. Seguí su mirada y efectivamente era esa mujer otra vez, Rose. Sentí como si alguien me hubiera agarrado el corazón con fuerza y me dolió terriblemente. Esta mujer era como una espina clavada en mi corazón, omnipresente e ineludible en todo momento. Mi novio Titus y yo éramos novios de la infancia, de esos que no tenían secretos entre nosotros. De niños, nuestros padres bromeaban con organizar un compromiso matrimonial. En la ceremonia de graduación del instituto, bajo los rosales, me confesó su amor. Entre las bromas de muchos compañeros, con la timidez de una niña pequeña, le tomé la mano. Nuestros compañeros y amigos no paraban de aplaudir y gritar a todo pulmón, uníos, uníos. Yo era joven en aquel entonces y muy tímido, me quedé ahí parado, sonrojado, incluso un poco perdido. Pero en ese momento una chica de nuestra clase se acercó corriendo. Justo delante de mí, ella le entregó tímidamente una carta de amor. Por un instante el aire pareció detenerse. Dijo, Titus, te amo. Mientras hablaba, corrió a abrazar a Titus y lo besó en la mejilla delante de mí. Titus, desconcertado, la apartó rápidamente. Luego rompió la carta de amor en pedazos, la arrojó al sol y cayó al suelo junto con los pétalos de rosa que se arremolinaban. Rose, ¿de qué haces tanto alboroto? Titus tenía una expresión feroz y un tono extremadamente impaciente. Rose tenía lágrimas en los ojos. Después de un rato, le temblaron los labios y dijo, Titus, dijiste que después de graduarnos de la preparatoria, estaríamos juntos. A la vista de todos, Titus apretó los dientes y dijo, desde segundo de preparatoria, me has estado acosando constantemente.
Te dije que estudiaras mucho y no pensaras en tonterías. ¿Cuándo dije que estaría contigo? Mientras hablaba, me tomó la mano y anunció en voz alta a sus buenos amigos y compañeros: yo, Titus, solo amaré a Lily en mi vida. Lo dijo con firmeza, como si hiciera un juramento. Pensé que tras ser rechazada por Titus, Rose se rendiría sin más. Cuando Titus me tomó de la mano y se fue ese día, me giré para mirarla y descubrí que su mirada era siniestra. Incluso bajo el sol, emanaba un frío sombrío. Cuando fui a la universidad en Jinling, Titus fue a estudiar a la capital. No sabía qué estaba pensando Rose. De hecho, abandonó la universidad a la que había solicitado admisión y siguió a Titus a la capital. Fue solo después de graduarse que Titus me dijo que Rose había ido a la capital y había usado muchos contactos para entrar en una universidad secundaria no muy famosa. Al que madruga, Dios le ayuda. Así, empezó a mostrarse atenta delante de Titus. Sus amigos me contaron que ella le cocinaba y lavaba la ropa y que se colaba descaradamente en su vida. Al principio Titus se sintió muy disgustado, perdió los estribos e incluso maldijo. Pero no pudo detener la obsesión de Rose. Titus la amenazó con llamar a la policía si volvía a buscarlo. Era duro, pero Rose lo era aún más. Dijo que en esta vida, Titus lo era todo para ella. Sin él, preferiría morir. Había intentado cortarse las venas, saltar de edificios y tomar pastillas para dormir. Cuando Titus volvía a salir conmigo, ella lo seguía como una sombra. Durante las vacaciones de verano de nuestro penúltimo año, cuando Titus y yo estábamos en una cita en un club de lujo, ella apareció de nuevo. Se sentó en la mesa de al lado, no pidió comida, no comió, simplemente observó en silencio. Realmente no podía soportarlo. Nuestro agradable mundo de dos personas se vio interrumpido por una persona así entre Titus y yo. Le dije a Titus que hablara con ella y le dijera claramente que no lo siguiera así. Titus se acercó e intentó persuadirla con razón y emoción, le dijo que la persona que le gustaba era yo, no ella, y esperaba que dejara de molestarlo. Sin embargo, Rose dijo: Titus, a quien te gustas es asunto tuyo, pero tú me gustas. No pude evitar decir en ese momento: Rose, lo que estás haciendo es destruir la relación de los demás. Eres una amante. ¿Qué tan descarada eres? Me di cuenta de que a Titus no le gustaba y que era honesto y recto conmigo. Pero no pudimos detener el acoso constante de esta mujer. Después de decir eso, Rose levantó la cabeza con tristeza, miró a Titus y le preguntó: ¿Tú también crees que soy un descarado? Sí, respondió Titus con dureza. Esa noche Titus recibió una llamada de la policía diciendo que Rose se había subido al tejado y que iba a saltar, lo que alarmó a mucha gente. La policía la persuadió pacientemente. Ella dijo que sin amor, ¿de qué servía vivir? Y que bien podría morir. Basándose en el principio de salvar vidas, la policía encontró a Titus. A regañadientes, Titus dijo algo en contra de su voluntad y la convenció de que bajara. La policía criticó y educó a Rose debido a este incidente. Pero usando el amor como pretexto, la policía no investigó más, y ella se volvió aún más loca y a menudo nos amenazaba de muerte a Titus y a mí. Titus me repetía una y otra vez que la persona que amaba era yo y me pedía que me quedara tranquila. También creía firmemente que no sentía nada por Rose. Sin embargo, no podíamos evitar que Rose insistiera. Había quedado en ver a Rose en privado una vez. Pensé que necesitaba hablar con ella y esperar que dejara de molestar a Titus así. Al principio, solo me miró sin decir palabra. Más tarde se puso como loca y me gritó. Dijo que sus padres preferían a los niños. Desde pequeña había sido solo un contrapunto en la familia y nadie la quería. Aunque provenía de una familia adinerada, mis padres me adoraban y tenía a Titus. Lo tenía todo. ¿Por qué no podía dárselo? Aún recuerdo sus absurdas y ridículas palabras. ¿Por qué creó Dios a una mujer como tú para complicarme las cosas? Sin ti, Titus me amaría sin duda. Fue una locura histérica. Ese día nos conocimos en una cafetería. Rompió las tazas en la cafetería y me miró con crueldad. Su mirada era como la de un lobo en él. En ese momento, todos los camareros de la cafetería estaban asustados. De principio a fin, no mostró la más mínima culpa por ser una amante.
Ella creía que había destruido su relación con Titus. Cada vez que me miraba, sus ojos se llenaban de odio. Cuando la familia de Titus vino formalmente a mi casa para proponerle matrimonio, le pregunté a Titus qué debíamos hacer con ella. Según mi conocimiento de ella, no se rendiría tan fácilmente. Titus dijo que encontraría la solución. Fue solo a ver a Rose. No sabía de qué hablaban ni cómo lo hacían. Pero esa noche Titus no regresó. Durante los siguientes 3 meses, más o menos, nos preparamos para la boda y todo iba según lo planeado. Esa mujer parecía haber desaparecido de repente. Titus dijo que le había dejado claro que nos íbamos a casar y le pidió que no causara más problemas. Miré el vientre ligeramente abultado de Rose y mi corazón empezó a latir con fuerza. Parecía entender lo que había pasado entre Titus y ella esa noche. Efectivamente, esta mujer estaba tan loca como siempre. No dejaba de causar problemas. Solo quería armar un escándalo en nuestra boda y que todo el mundo lo supiera. Trajo un micrófono a propósito y su voz llegó a cada rincón del salón de banquetes. «Titus, ¿te casas? ¿Y yo? ¿Y nuestro hijo?» Sus palabras causaron un gran revuelo. Todos los invitados silbaron y empezaron a hacer preguntas uno tras otro. Miré la barriga ligeramente abultada de Rose y mi corazón empezó a latirme con fuerza. Parecía entender lo que había pasado entre Titus y ella esa noche. Sin embargo, el comportamiento de Titus fue muy extraño. La reprendió furioso. ¿De qué tonterías estás hablando? ¿Cuándo tuve un hijo contigo? Rose caminó hacia el escenario principal, cubierto por una alfombra roja. Luego me hizo una reverencia y dijo que no debía interrumpir mi boda, pero que amaba demasiado a Titus. Él era toda su esperanza y sin él no podría vivir. Mi mejor amiga corrió y la maldijo a gritos sin pudor. Parecía no haberlo oído en absoluto. Su rostro era sombrío y aterrador, como el de un demonio del infierno. Rose, ¿qué demonios quieres hacer? Había una ira extrema en mi tono. Con los años, estaba harto de esta loca. Me había preparado para la boda durante mucho tiempo, pero ahora lo había arruinado todo. Titus llamó directamente a los guardias de seguridad y estaba listo para llevarse a Rose. ¿Puedo irme? El tono de Rose era extremadamente tranquilo. Titus, si te casas hoy, me llevaré al niño y moriremos juntos. Quiero que me recuerdes para siempre. Mientras hablaba, su fría mirada se posó en mí. Sin usar el micrófono, simplemente se acercó y me preguntó si estaba bien usar la sangre de su hijo con Titus como mi regalo de bodas. Me estremecí. Si de verdad muriera, Titus y yo viviríamos a su sombra el resto de nuestras vidas. Qué cruel y loca era. Mi mejor amiga la maldijo: si quieres morir, no tiene nada que ver con los demás. No uses la moral para chantajear a nadie. Sí, también estuve de acuerdo con las palabras de mi mejor amigo. Una cosa es que te guste Titus, pero que a Titus no le gustes nada. No uses el amor como excusa ni la moral para chantajearme. Titus estaba muy enojado. La empujó y le gruñó: sal de aquí. Si quieres morir, vete lejos. Esta vez, Rose dejó caer el micrófono y se dio la vuelta para salir. Al verla marcharse, Titus parecía un poco nervioso y su tez estaba muy mal. Después de un rato me dijo: Lily, ¿yo? Voy a ver. Podría suicidarse. No pude evitar dar un paso atrás. Lo siento. Titus dijo y no se detuvo ni un instante. Rápidamente la persiguió afuera. Me dejó sola en el lugar de la boda. Tomé el micrófono y les dije a todos los invitados: la boda está cancelada. Antes de terminar de hablar, se me llenaron los ojos de lágrimas. En este absurdo juego del amor, admití la derrota. El matrimonio y el amor son dos cosas distintas. Quería ver si una relación forzada sería dulce. Me preguntaba si Rose se arrepentiría después de convertirse en la señora Titus. Mi madre y mis familiares me consolaron. ¿Cómo había llegado Titus a ser así? Aunque mi madre me consolaba, también estaba muy enojada. Negué con la cabeza. Titus no había cambiado. Simplemente era bondadoso. Justo ahora, cuando Rose apareció con su barriga prominente, la reacción de Titus fue muy extraña.
Al principio, yo también pensé que me había traicionado a mí y a nuestra relación. Después de todo, no pudo resistir la insistencia de Rose. Pero ahora que lo pienso, algo parece ir mal. Claro, yo tampoco quiero hablar de este tema. Le pedí a mi madre que se preparara para devolver los regalos de compromiso de la familia Titus. También reuní los valiosos regalos que Titus me había dado a lo largo de los años y me preparé para devolvérselos a la familia Titus. Por la noche, la madre de Titus vino a nuestra puerta en persona para disculparse conmigo y mi familia. Parecía avergonzada y simplemente dijo que era una lástima para su familia tener a una persona como Rose cerca y que la familia Titus me debía una disculpa. Por sus palabras, era evidente que sentía un profundo disgusto, aversión y desprecio por Rose. Cuando le dije que quería devolverle los regalos de compromiso, se negó y dijo que era una compensación por mí. Lo que sucedió después me lo contó mi mejor amiga Lana, quien también es prima de Titus. Después de que Titus se fuera con Rose, Rose no lo perdonó así como así. Armó un drama amenazando con saltar de un edificio para obligarlo a casarse con ella. Titus también se enojó y le gritó, «Salta. Preferiría no casarme por el resto de mi vida». Sé que Titus siempre ha creído que la vida humana es lo más importante, así que la respeta y la respeta a ella, pero parece que Rose nunca ha respetado sus sentimientos. Como alguien amenazaba con saltar de un edificio, la gente de buen corazón volvió a llamar a la policía. En teoría, alguien como Rose podría ser demandada y acusada de alterar el orden público. Sin embargo, la policía también era gente bondadosa y todos creían que Rose y Titus solo tenían conflictos emocionales y que no era necesario dejar una mancha en la vida de la chica. Así que no solo intentaron persuadir a Rose con delicadeza, sino también a Titus. Como ya tenían un hijo, debían casarse pronto y vivir una buena vida. Incluso dijeron que tener una chica que estuviera profundamente enamorada de él era su buena suerte. Titus entonces empezó a hablar de la boda con Rose. No hubo 5 joyas de oro ni un anillo de diamantes ni una boda formal. Rose propuso que se fueran de viaje y se casaran. Titus replicó, «¿Debería ignorar el asunto familiar? ¿Crees que todos son como tú? ¿Estás loca? ¿Sigues diciendo que me quieres? ¿No puedes pensar en mí para variar? El bebé nacerá pronto. ¿No crees que la leche de fórmula y los pañales cuestan dinero? ¿Vas a mantener a la familia? Eres un estúpido». La familia Titus hizo una escritura de bienes prematrimonial y también redactó un acuerdo de bienes prematrimonial con condiciones muy duras. Los padres de Rose no estuvieron de acuerdo y fueron a armar un escándalo con la familia Titus. Titus simplemente les dijo, «Si no están de acuerdo, llévense a su hija y váyanse. No vuelvan a aparecer delante de mí». Para la familia de Rose, ya era extremadamente vergonzoso que su hija se embarazara antes del matrimonio, le aumentara la barriga y además arruinara la boda entre Titus y yo. Sin embargo, la madre de Rose amaba tanto a su hija que aún quería luchar por ella. Después de todo, según el acuerdo prematrimonial vigente, por mucho que tardara, Rose se quedaría sin nada. La madre de Rose dijo que como Rose ya tenía una hija, Titus no debería ser tan cruel. Titus se burló y replicó, «¿Sabes qué ha hecho tu hija? ¿La niña? ¿Fue algo que obtuvo poniendo drogas en mi té?» Solo entonces supo que Rose, de alguna manera, había conseguido drogas y engañado a Titus para que bebiera el té que ella había puesto. En un ataque de ira, la madre de Rose abofeteó a su hija. El día antes de casarme con Rose, Titus me invitó a salir. Nos vimos en una cafetería. Dijo que quería charlar conmigo. Acepté. Después de todo, habíamos crecido juntos desde niños. Aunque no pudiéramos estar juntos, no había necesidad de que no nos volviéramos a ver. Me contó muchas cosas sobre Rose. En segundo de preparatoria, cuando varios vándalos la acosaron, él intervino para ayudarla por un sentido de justicia. Dijo que cualquier hombre con un poco de coraje la habría ayudado al ver algo así. Después de eso, Rose le escribió cartas de amor para expresarle su cariño. En ese entonces, Titus y yo nos animábamos mutuamente con el objetivo de entrar en una de las mejores universidades del mundo. ¿Cómo iba a tener tiempo para ocuparse de estas cosas? Así que amablemente le aconsejó a Rose que en la preparatoria, estudiar debía ser la prioridad y que no pensara en esas cosas.
Cuando salieron los resultados del examen de admisión a la universidad y llegó el momento de llenar la solicitud, Rose preguntó a sus compañeros y descubrió que yo me alojaba en esta ciudad. Pensó que Titus también se alojaba allí, así que solicitó plaza en una universidad de allí. Sin embargo, Titus se fue a la capital. Titus también me dijo que creía que una vez que ella fuera a la universidad y ampliara sus horizontes, dejaría de molestarlo. Pero nadie esperaba que Rose siguiera a Titus a la capital. Sus padres intentaron persuadirla, pero no pudieron evitar que amenazara con suicidarse. Finalmente su familia gastó dinero y pidió ayuda, y finalmente logró que ingresara a una universidad secundaria no muy buena. Sus padres deberían haberla tratado muy bien. No era como ella decía, su familia favorecía a su hermano menor por la preferencia de los hijos sobre las hijas, y no se preocupaban por ella en absoluto. Titus se disculpó conmigo diciendo que no esperaba meterse en semejante lío. Era culpa suya por haber fracasado en nuestra relación de amor de la infancia. Cuando lo miré, tenía los ojos inyectados en sangre y un aspecto demacrado. En cuanto a mí, siempre había sentido lástima por Titus. Ahora que nos separábamos así, mentiría si dijera que no estaba triste. No sé por qué, pero a veces me dolía el corazón. Pero aún así logré forzar una sonrisa y le deseé lo mejor. Titus, ahí estás. Justo en ese momento oí un grito fuerte. Al levantar la vista, vi a Rose. Estaba a punto de explicarle que nuestra familia y la familia Titus siempre habían tenido tratos comerciales, que los mayores de ambas familias eran amigos y que era imposible que no tuviéramos contacto en el futuro. Ya que iba a casarse con Titus, también debía dejar atrás esa inexplicable actitud celosa y vivir una buena vida. Antes de que pudiera decir nada, Rose tomó la taza de café. ¿Qué haces? Titus temía que me hiciera daño y rápidamente la bloqueó, diciendo, ya arruinaste nuestra boda. Solo estoy aquí para disculparme con Lily. ¿Disculparse por qué? La voz de Rose era extremadamente aguda. Lily, ya tengo un hijo con Titus. ¿Por qué sigues molestándolo? Eres una descarada. Desde el principio hasta el final, siempre has estado entre Titus y yo. Tienes que obligarme a morir para estar satisfecha, me gritó histéricamente. Todos en la cafetería se giraron a mirarnos. Luego se estrelló la taza de café en la cabeza. Sangre mezclada con café cubrió su cabeza y rostro. Me miró con una mirada feroz y me preguntó, Lily, ¿estás satisfecha ya? De repente sentí mucha pena por Titus. Pasar toda la vida con una mujer tan loca sería realmente difícil. Después de regresar, lo hablé con mi madre y decidí irme a estudiar al extranjero. Primero, como Titus y Rose se iban a casar, sería inevitable sentirme incómodo al conocernos. En segundo lugar, también quería salir y relajarme. Después de irme sin mí como rival imaginario, la atención de Rose se centró en Titus. Seguía sin bajar la guardia en absoluto. A menudo lo seguía y lo acechaba. Cada vez que Titus llegaba a casa unos minutos tarde, lo acosaba con un sinfín de preguntas. Titus nunca había sido amable con ella. Lana me contó que después de casarse, Rose vivió en una habitación aparte. La razón que dio la familia Titus fue que estaba embarazada y necesitaba cuidarse. Cada vez que Rose armaba un alboroto, la madre de Titus le preguntaba, ¿no lo amas? ¿No puedes soportar un poco de sufrimiento? Ya había montado escenas antes, pero no todos caían en sus trampas. Lo normal en la familia Titus era que Rose se peleara con la madre de Titus. Rose se peleaba con Lana. Rose se peleaba tanto con la madre de Titus como con Lana. Rose amenazó con suicidarse para obligar a Titus. Pero en fin, después de todos los altibajos, Rose finalmente dio a luz. Con el nacimiento de una niña, la relación, inicialmente tensa, finalmente se relajó un poco. Tanto la madre de Titus como Lana querían mucho a este bebé recién nacido. Como yo no estaba, Rose enseguida encontró otro rival imaginario, uno de los asistentes de Titus. La madre de esta pequeña asistente estaba enferma. Tratar la enfermedad y comprar medicamentos era un gasto enorme. Para curar la enfermedad de su madre, la pequeña asistente trabajó arduamente. En una ocasión, al no conseguir un pedido, se ofreció a negociar. Tras más de una semana de trabajo, finalmente consiguió el pedido.
Titus estaba muy contento y la elogió en público. Considerando su situación familiar, Titus le pidió especialmente a Lana que le diera un bono extra de 20.000 yuanes. No sé cómo Rose se enteró. En fin, tras enterarse de la existencia de esta pequeña asistente, se puso extremadamente alerta, como si se enfrentara a un enemigo formidable. Mientras Titus estaba de viaje de negocios, fue a la empresa de la familia Titus y armó un escándalo. Golpeó a la pequeña asistente y le arañó la cara y el cuello. La madre de la pequeña asistente tenía una enfermedad que le costó mucho dinero. La pequeña asistente estaba muy concentrada en su trabajo. Sabiendo que Rose era la esposa del presidente, no se atrevió a ofenderla en absoluto y simplemente dejó que la golpeara sin atreverse a defenderse. Por suerte, algunos empleados de alto rango de la empresa conocían la situación de ella y Titus, y Lana llegó a tiempo para detenerla. Lana no soportó más y llamó a la policía. Al principio pensaron que era un conflicto familiar y planearon hablar con ambas partes y simplemente dejarlo pasar. Sin embargo, Lana no lo dejó pasar. Así que, por agredir maliciosamente a otras personas, Rose fue condenada a pagar los gastos médicos y estuvo detenida 15 días. A finales de año, regresé a China. Lana vino a recogerme justo después de bajar del avión. Al ver su expresión, supe que algo pasaba. Y como era de esperar, era Rose la que volvía a causar problemas. Efectivamente, en cuanto me subí a su coche, empezó a maldecir mientras arrancaba el motor. Tras salir del centro de detención, Rose se volvió aún más hostil hacia Lana y se peleó con ella varias veces, intentando que se marchara de la familia Titus. La razón era muy simple, como Lana no era la hermana biológica de Titus, ¿por qué debía quedarse con la familia Titus? Además, no le faltaba su propia casa. La madre de Titus dijo con frialdad que Lana era su sobrina y que la había criado desde niña. No era diferente de su propia hija. Si querían ahuyentar a Lana, mejor que la ahuyentaran primero. En casi un año, la madre de Titus había descubierto sus trucos. Así que antes de que pudiera complicar las cosas, tomó la iniciativa de desafiarla. ¿Quién no armaría un escándalo amenazando con quitarse la vida? La madre de Titus también pidió a la gente que difundiera la noticia en la comunidad. Primero dijo que Rose no respetaba ni demostraba piedad filial hacia sus suegros. Ahora incluso quería obligar a su sobrina, a quien había criado desde pequeña, a irse. La madre de Titus dijo que eso era como quitarle la vida. Mi familia y la familia Titus vivían en la misma comunidad, y había muchos conocidos. Todos sabían de mí y de Titus. Todos vieron lo que hizo Rose y la despreciaron en su corazón. Rose estaba aislada en la familia Titus y básicamente, también en toda la comunidad. Suspiré suavemente. Para mí, la tía Lu siempre había sido noble, elegante y digna. Ahora bien, Rose la obligó a una situación desesperada y tuvo que comportarse como una arpía y amenazar con quitarse la vida. Rose fue una auténtica descarada. Lana redujo la velocidad e incluso se detuvo lentamente. Lily, ¿sabes qué? Te voy a contar una noticia impactante. Más te vale estar tranquilo, dijo Lana con aire solemne. Le pregunté confundido que siguiera adelante. Lleva tantos años causando problemas. Además de suicidarse, ¿qué otra noticia impactante podría dar? Solo finge suicidarse. Cuando quiere saltar de un edificio, elige deliberadamente un lugar lleno de gente. Cuando quiere cortarse las venas, insiste en hacerlo delante de mi hermano. Cuando quiere ahorcarse, va a una esquina concurrida. Si de verdad quería morir, ¿cómo podría seguir viva después de tantos años? Lana se burló. Solo se está aprovechando de mi hermano y de tu bondad y bondad. Si mi hermano no hubiera sido tan amable y no la hubiera ayudado cuando estaba en apuros, ¿cómo se habría metido en este lío? Me quedé callado. Por culpa de Rose también me peleé con Titus y me quejé de él. ¿Por qué tenía que meterse en asuntos ajenos? ¿Por qué salvó a una mujer tan problemática? Pero pensándolo después, si todos hicieran la vista gorda y no hicieran nada cuando una mujer débil sufría acoso por miedo a meterse en problemas, ¿cómo sería este mundo? ¿Acaso la gente no dejaría de ser humana? Las personas podemos convertirnos en los seres más inteligentes de todos porque tenemos emociones, compasión y misericordia, murmuré. Lana sonrió y negó con la cabeza, diciendo, Lily,
ha arruinado la felicidad de mi hermano y la tuya. ¿Cómo puedes seguir sintiendo compasión por ella? Mi felicidad no es algo que ella pueda destruir, dije. No me dejes en suspenso. ¿Qué noticia tan impactante dio? Le fue infiel a mi hermano. El niño no es suyo. Lana golpeó el volante y se rió hasta las lágrimas. La miré con la mirada perdida, como si estuviera escuchando un cuento de hadas. Yo creería que cualquiera en el mundo hizo trampa, pero ¿Rose? Había estado molestando a Titus, incluso dispuesta a morir por él durante tantos años. Dejó su universidad original y se fue a la capital. Ni siquiera le importó que sospecharan de ser una amante y armó un escándalo delante de mí. Finalmente logró que Titus y yo rompiéramos. ¿Y ahora me engañaba? Desde el principio, el niño no era de mi hermano, dijo Lana. Por lo que contó Lana, supe que al final del año, Titus estaba ocupado con muchos asuntos en su empresa. Ese día, tenía una cena de negocios por la noche, pero se sintió mal. Así que le pidió al vicepresidente de la compañía que lo reemplazara y se fue temprano a casa. En cuanto llegó, oyó una voz de hombre que provenía de la habitación de Rose. Al principio pensó que era el televisor. Pero al abrir la puerta, vio a un hombre insinuándose a Rose. Al ver regresar a Titus, los dos en la habitación se quedaron atónitos. Tras un momento de silencio atónito, Rose recobró el sentido y empezó a actuar, diciendo que el hombre era pariente suyo y que había venido a verla por algo. Por supuesto, Titus no le creyó, dio un portazo y se fue. Lana me preguntó, «Lily, ¿sabes quién era ese hombre?» Negué con la cabeza. Había estado en el extranjero durante un año. Aunque no había ignorado deliberadamente todo lo relacionado con Titus, tampoco le había prestado demasiada atención. Primero, tenía miedo de que me lo recordaran cuando viera cosas relacionadas con él. En segundo lugar, también tenía miedo de hacer algo inapropiado que fuera en contra de mi conciencia moral. Era uno de los vándalos que la acosaban en aquel entonces, dijo Lana con extremo desdén y desprecio en su tono. El niño también es suyo. ¿Qué crees que le habrá pasado a mi hermano? No pude ocultar mi sorpresa y no recuperé la cordura durante un buen rato. Lana arrancó el coche y condujo despacio contándome la historia mientras conducía. Después de que nació el niño, Titus se hizo una prueba de paternidad. Aunque nunca antes había tenido relaciones románticas, hoy en día, incluso si no has comido cerdo, has visto cerdos correteando. Simplemente no podía creer que, después de que lo drogaran y quedara inconsciente, ¿qué podría hacer Rose con él? Además, Rose tuvo algunos problemas con el útero frío durante sus controles prenatales. Este pequeño problema de útero frío, si hubiera sido en la antigüedad, habría existido cierta probabilidad de no poder concebir. Claro, no es para tanto. Una mujer con el útero frío drogó a un hombre y solo una vez quedó embarazada. Titus sospechaba, y no había suspenso sobre el resultado de la prueba de paternidad. Él no era el padre biológico del niño. Planeaba averiguar quién era el hombre de Rose. ¿Por qué seguías molestándolo estando con otra persona? No lo entendía. Simplemente la salvó por un momento de bondad. ¿Cómo era que parecía que le debía algo? Ese vándalo se llamaba Grayson. Solía ser un holgazán, beber, jugar y tenía muchas deudas afuera. Cuando los usureros llamaron a su puerta y lo golpearon 2 veces, se le ocurrieron ideas malvadas. Rose le pidió que le diera un hijo y luego se casó con un hombre de una familia adinerada. Así que él amenazó a Rose para que le diera dinero. La primera vez, Rose le dio 50.000 yuanes. La segunda vez, le dio 80.000 yuanes. Tras probar la dulzura, Grayson volvió a insistirle y le pidió 2 millones de yuanes, diciendo que sería un pago único. Si Rose le daba el dinero, se iría de la ciudad inmediatamente con él y no volvería jamás. Incluso dijo que sería bueno para su hija quedarse con la familia Titus, ser una princesita y vivir una vida cómoda. ¿De dónde sacó Rose tanto dinero? El dinero original lo obtuvo empeñando en secreto las valiosas joyas de la madre de Titus. Ambos discutieron en la habitación, lo cual fue presenciado por Titus. Después de esto, sin mencionar que Titus no sentía nada por ella, incluso las parejas normales con sentimientos tendrían que divorciarse. Por lo tanto, Titus solicitó el divorcio. La familia Titus estaba sumida en el caos.
La madre de Titus dijo que quería irse de viaje al extranjero para relajarse y le encargó los asuntos de la empresa a Lana. Titus no soportaba a Rose. La noche que regresé a China, se mudó a vivir conmigo. Su movimiento hizo que Rose se sintiera extremadamente amenazada de nuevo, e incluso vino a mi casa a armar un escándalo, preguntándome si no me daría por satisfecho hasta que muriera. Estaba muy enojado y divertido a la vez. No había visto a Titus desde que regresé del extranjero. Aunque estuviera celosa, no debería estarlo de mí, ¿verdad? Además, ¿quién quería matar a quién? Si no fuera por ella, Titus y yo habríamos vivido muy felices. Mi madre perdió los estribos y la abofeteó, diciéndole que se fuera a morir lejos, no en mi puerta. Montó un escándalo en mi puerta, diciendo que yo era su amante y que me había entrometido en su relación con Titus. La anciana de al lado regresó de un paseo con su nietecito. Al verla se burló: chica de la familia de Rose, ten un poco de conciencia. La chica de la familia de Lily y el chico de la familia de Titus crecieron juntos. Si no fuera por tus problemas, se habrían casado hace mucho. Pobre de mí. Ni siquiera pude beber su vino de boda. Pero tú, descarada, te quedaste embarazada de un vándalo y sigues aferrada a la familia Titus, aprovechándote de la honestidad del chico de la familia Titus. Si te encontraras con un sinvergüenza, te daría una paliza 2 veces cada 3 días. No sobrevivirías, pequeña zorra. Dicho esto, la anciana de al lado escupió y apartó a su nieto. Al final no se olvidó de decirle a su nietecito: cuida tu vida y aléjate de las zorras. Rose no podía armar un alboroto en mi casa. Mi madre estaba decidida a no dejarla entrar y le dijo que si se atrevía a entrar, la demandaría por allanamiento. Quizás porque ya la habían detenido una vez, Rose no fue tan audaz como antes y finalmente se rindió. Titus pidió el divorcio. Contrató a un abogado y reunió pruebas. Incluso después de casi un año verificó que Rose lo había drogado y lo presentó todo ante el tribunal. Rose había intentado suicidarse varias veces e incluso había acudido a la comisaría, con los registros policiales como prueba. Robó las joyas de lujo de la madre de Titus y las vendió con pruebas en vídeo y recibos de 2 casas de empeño. En vista de todo lo anterior, el tribunal concedió el divorcio. El abogado le dijo a Titus que Rose, al drogarlo y dejarlo inconsciente, constituía un delito de agresión sexual. Sin embargo, las leyes chinas al respecto aún no eran perfectas. Pero Rose, por robar las joyas de la madre de Titus, podría ser demandada. Aunque la sentencia no sería larga, podría ser de 1 o 2 años. Titus y el abogado discutían y se preparaban para demandar. Al fin y al cabo, mientras Rose estuviera allí, seguiría causando problemas. Aunque se divorciaron, Rose seguía viviendo con la familia Titus y con el niño. A la entrada del tribunal, abrazó a la niña, se arrodilló en el suelo y le rogó a Tito que dejara que la madre y la hija se quedaran 3 días. Dijo que en 3 días seguramente desaparecería de la vista de Tito con la niña. Estaba equivocada y nunca más se atrevería a molestarnos a Tito ni a mí. Tenía muchas ganas de preguntarme qué tenía que ver esto conmigo. En Internet, todavía había gente que desconocía la verdad y clamaba por apoyarla, diciendo que es genial corregir los errores cuando los reconoces. 3 días no fueron gran cosa, y Titus no expresó su opinión. Sin embargo, lo que nunca imaginamos fue que Rose seguía siendo Rose, y que tenía una capacidad inimaginable para causar problemas. Comenzó una transmisión en vivo suicidándose. Dijo que esta vez quería morir de forma espectacular. Y fue espectacular. Encendió la estufa de gas y le prendió fuego. Claro, hoy en día la difusión en Internet es rapidísima, y los servicios de extinción de incendios en varias ciudades también son bastante buenos. Cuando se trata de suicidarse en una transmisión en vivo, morir no es tan fácil. Aunque no soy ella, después de todos estos años de ser molestada por ella, puedo comprender hasta cierto punto su estado mental. El niño no era de Titus. Fuera dentro o fuera del matrimonio, drogó a Titus, pero no logró tener un hijo con él, así que tuvo un bebé con otra persona. Si Titus quería el divorcio, no podría justificarse de ninguna manera. Sin embargo, no podía resignarse. Planeaba volver a armar un escándalo usando sus trucos de siempre y movilizando el poder de la opinión pública en línea para obligar a Titus a ceder. Frente a la cámara, lloró lastimeramente confesando su amor por Titus.
En cuanto a por qué tuvo una aventura, solo quería tener un hijo con él. Todo lo que hacía supuestamente era por amor a él. Hablaba con gran belleza. Usó una vela para prender fuego a materiales combustibles como cortinas, y luego, en medio de las llamas que se extendían, bailó con una postura elegante y un porte grácil. Tal como esperaba, no murió. Su vídeo en vivo se volvió viral. La policía y los bomberos derribaron la puerta y la rescataron. Sin embargo, el fuego y el agua son implacables. Ese pobre niño no sobrevivió. Según el médico, debido a la inhalación excesiva de monóxido de carbono y las quemaduras, fue demasiado tarde cuando lo enviaron al hospital. Titus la demandó por homicidio intencional que provocó la muerte de su hijo. Sí, incluso si se estaban divorciando, él seguía siendo el padre nominal de ese niño. Las pruebas eran concluyentes y Rose no podía negarlo en absoluto. Sin embargo, la policía sospechó que Rose padecía una enfermedad mental y le hizo una prueba. Al final, tuvo que ser internada en un hospital psiquiátrico de por vida. El día que enterraron las cenizas de la niña, fui allí. Titus la llamó Aliyah. Cuando regresé del extranjero y supe que había nacido su hijo, traje deliberadamente una muñeca Barbie. Por diversas razones, nunca tuve la oportunidad de dárselo. Ahora, la coloqué frente a la lápida. Que reencarnes en una buena familia en tu próxima vida. Susurré frente a la lápida. Titus me tomó la mano, pero la aparté. Dijo: Lily, el obstáculo entre nosotros se ha eliminado. Me casaré contigo. Sí, el obstáculo entre nosotros se había eliminado, pero ya no quería ni podía casarme con él. Negué con la cabeza y me negué, diciendo que ya no lo amaba. Me preguntó por qué. Pasé junto a la lápida de Aliyah y me dirigí hacia otra lápida donde estaba enterrado Knox, el padre de Titus, quien supuestamente era el abuelo de Aliyah. Ese día, en la boda, me pediste perdón, y vi la mirada asesina en tus ojos. Dije en voz baja a la lápida: Titus, cuando una persona mira fijamente al abismo durante demasiado tiempo, acabará siendo absorbida por él. Además, siempre has estado en el abismo. No importa cuánta bondad uses para salvar tu corazón depravado, es inútil. Titus se tambaleó hacia atrás. Tú y yo nunca estuvimos destinados a estar juntos. Igual que el tío Lou y mi tía hace años. Una vez que lo pierdes, es para toda la vida. No hay vuelta atrás. Ignoré a Titus y caminé hacia el otro lado del cementerio con un ramo de rosas envuelto en espinas. Epílogo. En la primavera del año siguiente, llevé un ramo de rosas silvestres y fui al hospital psiquiátrico a visitar a Rose. Su rostro estaba completamente desfigurado y bajo el efecto de los sedantes, sus reacciones eran muy lentas. Coloqué las rosas silvestres frente a ella. Me sonrió y me preguntó si me casaría con Titus. Negué con la cabeza y le dije que el padre de Titus y mi tía murieron en un incendio. Mi tía bailaba entre las llamas, luciendo extremadamente hermosa. Knox pintó un retrato de ella. Ahora, ese retrato que no se quemó aún se conserva en el estudio de Titus. Cuando Titus estaba en la universidad, se especializó en economía. Pero hacía tiempo que se había convertido en discípulo de un famoso profesor de psicología de la capital y cursaba psicología como asignatura optativa. Se dice que las rosas silvestres y las espinas pertenecen a la misma familia. Dije en voz baja. Vi un destello de luz en sus ojos, que antes estaban tan apagados como cenizas. Cuando salí del hospital psiquiátrico, el sol se ponía por el oeste y el anochecer se acercaba. Sabía que en mi banquete de bodas, el perdón de Titus no era para mí, sino para él mismo. Desde el principio, supo que el niño no era suyo. Fue también a partir de ese momento que los malos pensamientos en su corazón ya no pudieron reprimirse. Desde que Lana se mudó a mi casa cuando regresé del extranjero y la madre de Titus se fue de viaje, supe que su plan había comenzado. Al igual que lo que hizo hace muchos años, era limpio, ordenado y espectacular. Mucha gente ha olvidado que el día en que Rose se prendió fuego para suicidarse coincidió con el aniversario de la muerte de Knox y Miandi. Entre espinas y dificultades, cargó con la deuda del mal en su corazón. El fin.